Análisis del idioma guaraní a través de 3 reflexiones filosóficas. El presente artículo expone 3 propuestas reflexivas a fin que el guaraní pueda ser analizado a través de estas. Las propuestas surgen teniendo como base los siguientes pensamientos filosóficos: la gnoseología, el crátilo de Platón y el principio de economía de Guillermo de Ockham. La gnoseología. Entiéndase este concepto para designar la teoría del conocimiento en cualquiera de sus formas. Los conocimientos adquiridos por el ser humano suelen agruparse en 4 tipos. El conocimiento mítico religioso, el filosófico, el científico y el artístico. La primera propuesta radica en subdividir los tipos de conocimientos ya clasificados. Por ejemplo, el conocimiento científico en sus distintas áreas. Una vez subdivididos los tipos de conocimientos, se continúa con la creación de corpus léxicos. El propósito de la creación de estos corpus léxicos es tener una comprensión ordenada de la mayor cantidad de conceptos que el guaraní posee. Los tipos de conocimientos con sus subdivisiones serán una guía para agrupar los conceptos del guaraní. Con la elaboración de estos corpus, y el ordenamiento de conceptos, se podría dar respuesta a qué tipo de conocimiento recae la mayor conceptualización del idioma, como su evolución y permanencia. Un resultado de tales labores es el reconocimiento de que el guaraní es una de las lenguas, al igual que el latín y el griego, que más ha colaborado con la designación de nombres en el campo de la botánica. Los corpus ordenados por tipos de conocimientos permiten identificar la ausencia de conceptos ante elementos de la realidad que no poseen designación en el guaraní, como también posibilitan el aplicarlos a la investigación lingüística y en ámbitos de enseñanza académica. El crátilo de Platón. Diálogo que versa sobre cuestiones lingüísticas. En el artículo de investigación se resaltan 3 apartados del diálogo. No se entra a debatir los problemas que Platón buscaba solucionar en el campo lingüístico, sino que estos apartados indican aspectos que pueden ser empleados con el estudio del idioma guaraní. Se ha utilizado la obra, Platón, Diálogos 2, de la editorial Gredos de 1987. Se resume del primer apartado que toda persona que trabaje con el idioma debe ser un profesional en el área. Es una cuestión lógica el poseer capacidades a fin de ejercer una profesión, aunque en el campo lingüístico esto se vuelve un llamado de atención teniendo en cuenta las pocas ofertas de preparación académica dentro del campo lingüístico en el país y las riquezas idiomáticas por investigar. Se resume que siendo un profesional el que ha de estudiar el idioma debe utilizar los métodos adecuados para el análisis. Los métodos son importantes por varias cuestiones, por ejemplo, indican las estrategias, los procedimientos y técnicas que encaminan acciones hacia objetivos específicos. Un hecho de constantes discusiones se da cuando se presentan conceptos en guaraní que han sido elaborados como propuestas, pero que no especifican el método por el cual se han desarrollado. Con el fin de designar en guaraní algunos elementos como vehículo, helado, celular entre otros conceptos, se han generado discusiones al respecto. Lo principal sería, teniendo en cuenta las indicaciones del diálogo platónico, que se especifiquen los métodos de desarrollo de nuevos términos en el idioma guaraní. Se resume que el rechazo o la aceptación de conceptos queda a cargo de la comunidad de hablantes. Una lengua existe gracias a su uso, se la determina por la calidad de su función en la utilización. Por lo tanto, la lengua pertenece a los hablantes, y no a un solo grupo o a aquellos que trabajan de manera profesional con ella. Debe entenderse con ello que una cosa es proponer un nuevo concepto en el guaraní, y otra es que se acepte para su uso. La aceptación no se determina por aparecer en diccionarios o en libros académicos, sino que se comprobará a través del uso o no de los hablantes. De los 3 apartados del crátilo se pueden especificar los siguientes aspectos. 1. El que trabaja con el idioma debe ser una persona idónea para tal labor. 2. Para todo trabajo lingüístico debe presentarse un método, en especial cuando se desee incorporar nuevos conceptos. Y 3. Al final quienes han de determinar la aceptación o el rechazo de las actualizaciones en el idioma serán los hablantes. Principio de economía. Precepto que sugiere que de haber varias opciones, la más simple es la correcta.
En este caso en particular, se recomienda que en la actualización de los conceptos en el guaraní, no solo se especifique el método como se mencionó en el apartado anterior, sino también que se tenga en cuenta que la simpleza del término permite su mayor utilización en los hablantes. Un caso particular se da cuando se desarrollan conceptos extensos o de difícil pronunciación cuando en otros idiomas se encuentran de manera más fácil para su uso. Recordando que los que han de decidir la aceptación o rechazo son los hablantes. El principio de economía puede comenzar a aplicarse para estas situaciones. Muchos conceptos en guaraní se presentan extensos cuando se quiere actualizar el idioma. Sin embargo, la interrogante que queda es saber el por qué un hablante preferiría emplear conceptos difíciles de pronunciar cuando, por ejemplo, en el español existen términos que se refieren a los mismos elementos, pero en su escritura y pronunciación son más fáciles de utilizar. A modo de resumen de las tres propuestas. Primero, la creación de corpus léxicos del idioma guaraní, teniendo en cuenta la división de tipos de conocimientos. Esto permitirá un ordenamiento conceptual del idioma para posteriores investigaciones. Segundo, tener en cuenta la preparación de la persona que se dedica al estudio del idioma guaraní, el método que emplea y recepción de los usuarios de la lengua como resultado. Tercero, a mayor facilidad del uso de los conceptos de un idioma, mayor posibilidad de aceptación. La filosofía es fundamental para poseer herramientas de reflexión que pueden ser aplicadas al idioma guaraní. La gnoseología, el crátilo de Platón y el principio de economía de Occam son ejemplos de ello.